Bien. El día miércoles veíamos los valores democráticos, ¿no? Son aquellos valores que están dentro de la democracia. Son esos valores que un buen gobierno mantiene dentro de una sociedad. ¿Cuáles son esos valores? La libertad, la igualdad, la legalidad, la tolerancia y el pluralismo. Se ha hablado muchas veces de esto, ¿ya? Se ha hablado muchísimo sobre el respeto a la libertad. Y en democracia eso es lo que debería primar. Cada uno de ustedes es libre de expresar lo que mejor le parezca, ¿ya? Es lo más importante. Pero a veces dentro de la democracia incluye la persona que confunde la libertad con el libertinaje, tiene problemas. Y la persona, el gobierno que restringe esa libertad por miedo o porque no le gusta que le critique, también incluye con... Es fácil. La libertad, jóvenes, se la puede perder en menos de lo que ustedes piensan. Cuando los gobiernos empiezan a perder el control, no tienen la suficiente idea de gobernar y empiezan a manejar mal la cosa. Ahí empiezan los problemas. ¿Ya? Entonces, la libertad es esta. Veremos ahora, ¿qué más se dice un poquito más sobre la libertad? Vámonos a la página 76 y dice: a principios del siglo XXI surgió una corriente del pensamiento que pretende plantear una antinomía entre libertad y democracia, afirmando que un exceso de esta puede conducir a restringir la libertad. Sacaría, por el ejemplo, el autócrata electo para descalificar decisiones democráticas que han llevado al poder a personas cuya política no satisface las aspiraciones del gobierno estadounidense. Estos análisis juzgan sesgadamente los resultados de una elección libre, de modo que se busca calificar desde una posición prejuiciada si una democracia favorece o no la libertad. Jóvenes, cuando uno elige no porque le han dicho, y ustedes no cometan el error el de aquí a 9 días en las elecciones del domingo 19. Ustedes voten por convicción, porque le convence el señor Quiroga o el señor Paz, pero no voten como en la casa han dicho, todos tienen que votar por fulanito. No. Ahí cada uno de ustedes analizará. ¿Por qué Sácaris habla del riesgo de la democracia y de manejar de la excesiva libertad? Es cierto, jóvenes, hoy en día estamos viviendo situaciones de gobiernos totalmente descuantificado y fuera de contexto. El ejemplo es el gobierno de los Estados Unidos. El país que se jacta de ser el templo de la democracia, y estamos viendo que su presidente está expulsando a migrantes, como si esos migrantes fueran la lacra de su sociedad, cuando ese país se ha formado como país gracias a los migrantes. Entonces ahí comienza el problema. Esa libertad, sí, yo no estoy de acuerdo en esta partecita que dice para descalificar decisiones democráticas que han llevado al poder a personas cuyas políticas no satisfacen las aspiraciones del gobierno estadounidense. Jóvenes, Estados Unidos tiene los gobiernos que merecen. La tradicional política norteamericana de gente les estoy hablando de gente muy honesta, muy preparada, como un Abraham Lincoln, como un John Fitzgerald Kennedy, como un Bill Clinton o un mismo Barack Obama o un Franklin Delano Roosevelt. Es gente que sí satisfacía las expectativas del pueblo estadounidense. Pero hoy en día
este individuo que ahora gobierna, prepotente y además ignorante, que eso es lo peor. Y por otro lado, jóvenes, eso es lo que nos permite la libertad, el saber elegir quién nos va a gobernar. Zacarías, que es un politólogo, tranquilamente los autócratas están presentes en cualquier democracia. Basta un centímetro de un mal paso de un presidente democráticamente electo para convertirse en un dictador. Otro ejemplo, Bukele. Y ustedes han debido leer mucho o escuchado mucho de este presidente de El Salvador. Y él ha logrado esta situación, sin ningún problema, porque ha llegado a la presidencia de El Salvador sin ningún problema. El pueblo lo ha elegido. Y lo primero que ha hecho es trabajar en una represión bien sistematizada del crimen organizado. Ustedes saben que El Salvador siempre se ha caracterizado por ser un país violento, con los problemas de las maras, donde esa juventud que no tiene oportunidades entra al mundo de la delincuencia, y él ha sabido canalizar, ha creado centros penitenciarios macanudos, y ahí está, la gente dice, no importa lo que está haciendo, has removido la constitución salvadoreña para que sea electo presidente. Esa es autocracia. Un hombre que él considera que eliminando la delincuencia se va a hacer un buen gobierno. No es así tampoco, jóvenes. No es así. Un gobierno debe ser apreciado por su pueblo, primero, que vele por la seguridad económica, social de sus habitantes. Segundo, que sus derechos constitucionales jamás sean violentados. Y tercero, garantizar una vida normal, sin temor a ser perseguido, a ser detenido o a ser exilado. ¿Ya? Seguiremos viendo. Igualdad. Si la democracia consiste en que el pueblo ejerce el poder de modo directo o indirecto, cualquiera de sus miembros debe tener la posibilidad de acceder a los puestos de mando o intervenir en los cuerpos colegiados que elaboran las leyes en representación de todos. Nadie puede reclamar el derecho a gobernar como propio, a la manera de los monarcas absolutos, con la justificación de que su poder provenía de la voluntad de Dios, doctrina que se conoce como el derecho divino de los reyes. Esa desigualdad es inaceptable en un régimen democrático. Jóvenes, todos, absolutamente todos, ustedes que están en la edad de entre los 17 y 18 años, las personas que están entre los 25 y 26 años, o ese niño que ahorita está en la guardería, en el kinder o en primaria, tiene los mismos derechos de igualdad ante las leyes. ¿Ya? Vuelvo a repetir esto para que ustedes lo entiendan mejor. Dice, si la democracia consiste en que el pueblo ejerce el poder de modo directo o indirecto, cualquiera de sus miembros debe tener la posibilidad de acceder a los puestos de mando o intervenir en los cuerpos colegiados que elaboran las leyes en representación de todos. Exacto. Una ley que se pretende aplicar dentro de una sociedad, primero debe ser consultada con el pueblo. El pueblo analizará los pros y contras que se estén dando. Desde ya, una ley nunca puede nacer en el legislativo con intereses directamente negativos hacia la población. Porque una ley que vaya en contra
del soberano, esa ley ya de por sí es anticonstitucional. Porque lo que se precautela es la libertad y las garantías, sobre todo constitucionales, ¿ya? Aquí se habla también del derecho divino, yo lo que les comentaba. ¿De dónde viene ese desde la Edad Media? Cuando lamentablemente el Papa, claro, impulsado por sus intereses, le unge con la corona al monarca, le entrega el cetro, pero nunca él explicó que eso no quería decir del que el poder era eterno en ese señor. Y ese rey tampoco se dio la molestia de decir, a ver, ¿quién me está coronando? Su eminencia, su santidad, lo que sea. Usted, el obispo fulano, o el papa fulano de tal, o Dios me está... Ahí le dirá, pues el papa hubiera aclarado. Así se hubieran evitado esas desvirtuaciones que se han dado a lo largo de la historia con el famoso derecho divino, donde los reyes en toda Europa pensaron que con el pueblo nada tenía que ver, porque a mí Dios me dio el trono y el pueblo se aguante, le guste o no le guste. Esa es una medida arbitraria. Todo porque en su momento ambas figuras, el rey y el papa, estaban viendo primero sus intereses antes que el interés de las personas. ¿Ya? Seguiremos viendo. En cuanto a la intervención en las decisiones colectivas, la igualdad supone que todos valgan lo mismo, que cada ciudadano disponga de igual poder, de manera que nadie pese más que otro. Y así surgen principios democráticos como el de una persona, un voto. Es lo ideal, es este párrafo que dice, igualdad. Pero en la práctica será igual. Jóvenes, estamos viendo que no. No, estamos viendo que no. Hay gente que, porque tiene poder económico, logra sus cosas. Y la gente que vive de un sueldo y que está en la sociedad matándose cada día para lograr un sustento, es la que generalmente ve adversa a las leyes. ¿Ya? Entonces, la igualdad, si bien se debe buscar siempre, existe, no vamos a decir que no, comparado con lo que pasó antes del voto universal y donde las mujeres empezaron a votar durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Ahí sí no había, ahí no había igualdad, jóvenes. Era un voto calificado. El que sabía leer y el que sabía escribir y tenía un poder económico, votaba. Pero eso, ¿cuánto era? Un porcentaje, ya, 5% le daremos. Y el 95%, ¿qué hacía? Estaba marginado, estaba excluido. Y no, pues jóvenes, no había la tan comentada igualdad. Pero pese a eso, se siguió manteniendo. Claro, porque los intereses de los varones, primero de la plata y luego de los varones del estaño, les convenía. Mientras el pueblo no opine ni pueda opinar, es mejor. Porque el día en que el pueblo opine y decida su destino, las cosas no van a ser nada buenas para nosotros. ¿Y cómo qué? Vino la reforma agraria, vino la nacionalización de las minas y los 3 varones del estaño desaparecieron del contexto histórico. Seguiremos viendo. Ya hemos visto la libertad y la igualdad. Ahora veremos la legalidad. Dice, la democracia supone un doble imperio, el de la voluntad mayoritaria y el de la ley. La democracia, para ser tal, debe regularse jurídicamente. La voluntad de la mayoría no puede ser arbitraria y caprichosa, sino sujeta a normas que obligan por igual a gobernantes y gobernados.
Esas normas deben respetar los valores básicos del sistema. El acuerdo democrático original acerca de tales valores no pueden ser cambiados por la propia voluntad mayoritaria. Esta no está facultada para suprimir la igualdad o la libertad. El orden jurídico es consustancial a la democracia. La manifestación de tal orden es una constitución generalmente escrita. Podemos afirmar en consecuencia que en el mundo la democracia es constitucional o no es democracia. Exacto. Al decir legalidad, ya de por sí estamos hablando un término jurídico. Legalidad, legal, que esté bajo el ordenamiento jurídico de la nación y bajo la tutela de la Constitución política del Estado. No puede haber legalidad cuando se ha violentado o se ha omitido una ley. Deja de ser legal. ¿Por qué la señora Áñez tuvo tantos problemas después de que dejara el gobierno? Bueno, si analizamos su gobierno, jóvenes, ha sido una pena, porque esa señora rompió todos los pasos que legalmente la Constitución le daba para ser presidente. Es cierto. Y eso es lo que hasta ahora yo digo, ¿por qué Evo Morales no se interesa tanto para que se aclare esa situación del año 2019? Porque, jóvenes, un sector decía, no era golpe, hubo fraude. ¿Dónde está la prueba del fraude? ¿Dónde hay un informe escrito de la Organización de Estados Americanos que respalde ese fraude? No hay. El sector del golpe de Estado, tampoco. Porque el presidente Evo renunció. Lo que pasa es que la renuncia nunca se leyó dentro de la Asamblea Plurinacional. Pero aquí surge un interrogante. Entonces, ¿qué pasó? Porque el protocolo, la legalidad de un gobierno, ¿en qué consiste? En el caso, les voy a dar dos ejemplos. Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada ve que ya era insostenible estar en el gobierno porque se le había volcado toda la población en su contra, decide renunciar. Pero no agarra el teléfono, lo llama al presidente del Senado y le dice, oye, fulanito, quiero renunciar. No, se hace, porque eso respalda todo lo que va a seguir después. Él ha agarrado una carta, ha mandado al Congreso Nacional, pero no voy a renunciar. Tenía una esperanza Gonzalo Sánchez de Lozada de que les rechacen la renuncia y es ratificado en el gobierno. Pero, jóvenes, la situación del país ya era difícil. Ya había cualquier cantidad de muertos en los problemas del Alto. Entonces, ¿el Congreso qué hace? Cuando estemos llevando historia ahí les voy a comentar con más detalle. Trata la renuncia. Primero, ¿cómo? Tienen que estar toditos los parlamentarios. En este caso, estaban toditos. Y el presidente del Senado, que en esa época fue don Ormando Vaca Díez, les agarra, aquí está dice, señor secretario, sírvase por favor llamar lista. Listo. ¿Cuántos? Todos presentes. ¿Cuánto el número de diputados? Todo. ¿Hay quórum? Existe el quórum necesario, señor presidente. Eso es lo que se trata en el asunto. ¿Ya? Una vez que estaba eso, él agarra la carta y lee ante los senadores
y los diputados. Una vez que pone en consideración del Congreso Nacional, como se llamaba antes la Asamblea Plurinacional, se somete a la votación. Y la votación dijeron, a ver, levanten, ¿quiénes están de acuerdo en aceptar las denuncias del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada? La mayoría. Mayoría, señor presidente. Perfecto. Se acepta las denuncias del presidente. Ese momento se le comunica al señor Gonzalo Sánchez de Lozada que ha dejado de ser presidente de la República de Bolivia, por lo tanto podía abandonar el país como estaba previsto. Ese es el paso. En el caso de Evo Morales deberían hacer lo mismo. Primero, todos los asambleístas deberían estar. Segundo, leer la renuncia de Evo Morales. Tercero, ponerlo a consideración de la asamblea. No hubo ningún paso. No había quórum cuando la señora Áñez se decretó, se autoproclamó, y la gota que desbordó el vaso, jóvenes, es que permitió esta señora que un militar le ponga la banda presidencial y la medalla. Ahí sí que la gente reaccionó. Entonces, jóvenes, a eso uno tiene que darse cuenta, lo que es la legalidad. Es todas las disposiciones dentro de un país democráticamente hablando que cumple el mandato para el normal desenvolvimiento. ¿Ya? Seguiremos viendo. La tolerancia. Y esto diremos, jóvenes, que es quizás lo más peligroso que en Bolivia se está jugando, la tolerancia. Dice, este valor no puede identificarse con márgenes para desobedecer la ley o no, la ley o con su aceptación de sufrir o llevar con paciencia. Y el gobierno democrático no se caracteriza por ser tolerante con desviaciones de la norma, ni el pueblo debe pedir ese tipo de tolerancia. Como tampoco tiene por qué aceptar acciones arbitrarias de parte de las autoridades. La tolerancia como valor democrático es la debida por el funcionario con el respeto a las ideas, creencias o prácticas que los demás, cuando son diferentes o contrarios de las propias. Este es un valor que se manifiesta en el seno de la colectividad y forma, o debe formar parte de la cultura política imperante en una sociedad democrática. La tolerancia no se predica del gobierno, sino de los integrantes de la comunidad. Este valor se extiende a la práctica de una convivencia armónica y respetuosa entre sus miembros de diferentes grupos sociales. Jóvenes. Ahí están. Hay gente que seguramente, si no sube Quiroga Ramírez, va a renegar, va a despotricar, va a hacer una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no era de su agrado el ganador Paz Pereira. O a la inversa. Ahí está el nivel de tolerancia. Ahí está. El aceptar, bueno, pues ya no estás, no pudiste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a iniciar una huelga? Si este gobierno está legalmente constituido porque ha sido el pueblo el que ha decidido. Y el pueblo es la soberanía, es el soberano. Entonces, ¿qué me queda? Ni modo, pues, aceptar 5 años. Me guste o no me guste, pero me tengo que aguantar. Esa es la tolerancia. Pero tampoco es confundir tolerancia con estupidez. El pueblo es tolerante, puede aguantar una serie de cosas. Y el ejemplo lo tenemos ahora
con tantas dificultades para el combustible. Hay otras sociedades que no tienen esas características y más bien son violentos, generan convulsión, desorden, y generalmente esta convulsión y desorden es caldo de cultivo para intereses bien oscuros, para aquellos que detestan la democracia y dicen es una anarquía, es un desgobierno, todo, y preparar lo que antes en la historia de Bolivia era muy común casi todos los años, los golpes de Estado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la tolerancia también es otra parte de los valores democráticos. Pero, vuelvo a decir, la tolerancia es una cosa, la estupidez es otra. Y jamás debemos confundir. Si asumimos que una ley X viene en vez de mejorar el contexto de la vida del pueblo, entonces hay que rechazarla. No hay que ser tolerante, porque viene a dañar nuestra condición de persona. Pero si una ley, unos cuantos vivos la están aprobando y el pueblo se vuelve cómplice, esa es otra cosa. Pero por lo general el pueblo tiene que decir y ser el último en manifestarse. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? Ya. Seguiremos viendo. Están pintando, ¿no? Ya, píntenlo por favor hasta ahí. ¿Qué estás haciendo, Junior? ¿Estás activando tu motor? Píntenlo todos los valores democráticos que ya hemos visto. Bien, seguiremos con el pluralismo. Este es un valor bastante complejo de las sociedades democráticas contemporáneas, que se basa en considerar como útiles y necesario el disenso, la diversidad y hasta la contraposición de intereses. Se opone a la concepción unitaria y monolítica de la comunidad. Ahí está. La riqueza de la democracia, jóvenes, ese es el pluralismo. Estas elecciones del 17 de agosto, ¿se acuerdan? Han sido 10 partidos políticos, de todo color, tamaño e intereses. Pluralismo. Cuando una persona, un país, ejerce el pluralismo, lo hace más rico, porque ahí practica los valores democráticos de la tolerancia, la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera. Pero no quiero decir que solamente también exista, que es malo, mejor dicho, 2 partidos políticos. No, no es malo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la tradición de tener 2 partidos políticos, republicanos y demócratas, o demócratas y republicanos. Y se van intercalando, o a veces los demócratas duran más tiempo o los republicanos más tiempo. Pero, como tal, el pluralismo es también otro valor democrático dentro de lo que es la democracia. Pero iremos viendo punto a punto. Rawls da por sentado que la diversidad de doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables que se hallan en las sociedades democráticas es un rasgo permanente de la cultura pública y no una mera condición histórica pasajera. Exacto.
Vivimos nosotros en un país muy, pero multicultural, con una diversidad en religiones, con una diversidad no tanto filosóficas. Yo más bien esto lo denomino cosmovisiones, y también aspectos de la vida moral de las personas. ¿Ya? Este es un rasgo permanente de la cultura de un pueblo, el pluralismo. Pero seguiremos bien, dice. Las diferencias de opinión existen naturalmente en la comunidad y la democracia no significa, como dice Cowles, la ratificación del acuerdo tanto como el medio para resolver el desacuerdo. Exacto. Ratificar un acuerdo tanto como el medio para resolver el desacuerdo. Parece un juego de palabras, pero es así. Según Bobbio, el pluralismo se concibe en primera instancia como un modelo de sociedad compuesta por muchos grupos o centros de poder, aunque en el conflicto entre ellos, a los cuales se le ha asignado una función de limitar, controlar, contrastar e incluso eliminar el centro del poder dominante, históricamente identificados con el Estado. ¿Ya? Entonces el pluralismo hace que una democracia sea más rica, sea más exitosa, sea más incluyente. Diferencias ideológicas, diferencias conceptuales. Ese pluralismo da una riqueza. ¿Ya? Seguiremos adelante. Los principios democráticos. La operatividad desde un sistema al que se asigne el calificativo de democrático depende de que se respeten varios principios básicos en el sentido de proposiciones fundamentales que deben ser atacadas. Estos principios son el de mayoría, deliberación, periodicidad en la renovación del gobierno, el de división de poderes, el del control de gobernantes por los gobernados, el de supremacía constitucional, el respeto a los derechos humanos y de seguridad jurídica. O sea, no estamos hablando nada del otro mundo. Estamos hablando de lo que realmente son los principios democráticos. Primero, la mayoría. Cuando en un gobierno se da una mayoría, se la debe utilizar en beneficio del pueblo, no para hacer fechorías, como en algún momento en la historia política del país se ha hecho. Las mayorías, los que tienen mayor representación. Por ejemplo, el gobierno del señor Quiroga, si llegara a ser gobierno, no va a poder ejecutar muchas cosas porque no tiene mayoría. Lo mismo el gobierno del señor Paz Pereira no podría ser si no se pone de acuerdo con el Partido de Unidad Nacional, con el Partido Libre, inclusive con las bancadas, aunque reducidas del MAS, tienen fuerza. Entonces ahí se llama buscar el consenso general, no solamente ese aspecto que se da con los principios democráticos de las mayorías dentro de la representación. Luego tienen la deliberación, deliberar, hacer algo en el sentido del beneficio común. Deliberaremos esta ley si va o no va de acuerdo a la ley y de acuerdo
a la población. Y toda mayoría de liberación y de estos principios democráticos están bajo la tutela del ordenamiento jurídico que el país tiene y, sobre todo, bajo la protección de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Luego tenemos la periodicidad. ¿Por qué salió don Evo Morales tan mal parado el año 2019? Por esa situación. Porque pensaba eternizarse en el cargo. ¿Ya? Y lo correcto. Jóvenes, la democracia es el juego, pero más transparente que se puede hacer. Fulanito, has cumplido, según la constitución actual del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente, si decide postularse, tiene todo el derecho. La constitución dice, puede ir a la reelección por una sola vez. Bueno, si ha hecho cosas positivas, pues estará con gran apoyo. Pero, ¿qué ocurre cuando se alarga una función? En estos días nomás, en estos 3 días, entre el miércoles y hoy día, rumores pero fuertes de que decían que era el riesgo, se ponía en riesgo la segunda vuelta. No sé si escucharon ustedes eso. Eso, jóvenes, desde luego generó inquietud en los partidos políticos y en el ciudadano de a pie. ¿Cómo se puede hacer? Y claro, ahí tienes razón. ¿Cómo pueden hacer con nuestro voto eso? Nosotros no hemos votado por esa situación. Correcto. No por el interés de 2, 3 o una persona se va a querer truncar los intereses de todo un país. Ya. Seguiremos viendo. Dice la división de poderes. Es otra forma del principio democrático. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y el órgano del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo Electoral. Son los 4 poderes que están dentro de este contexto. Pero, a su vez, los gobernantes en función de gobierno, ¿qué hacen? Mantener la Constitución sobre todas las leyes y sobre todo el precautelar por los derechos humanos y de la situación jurídica. Bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Preguntas, dudas. ¿No hay dudas? Luz, ¿hay dudas? Dalsi. El pluralismo, ya. Una nación no es totalmente homogénea. No hay. Siempre va a haber una heterogeneidad. Y al darse una heterogeneidad en política, llevaremos la diversidad que se da en el aspecto cultural y en todo el contexto que implica esta palabra pluralismo. Pero leemos y dice, este es un valor bastante complejo de la sociedad democrática, desde luego, de la sociedad democrática contemporánea, que se basa en considerar como útiles y necesarios el disenso, la diversidad y hasta la contraposición de intereses. Se oponen a la concepción unitaria y monolítica de la comunidad. Exacto. Cuando hay pluralismo, cuando hay una diversidad, un respeto. Porque ¿qué permite el pluralismo también? El de discutir sobre una posición política.
Cuando ustedes estén en la U, ahí van a ver. Va a haber momentos donde se va a ver abrir polémica de algo. Unos estarán de acuerdo y otros no. Entonces va a ser el choque. Pero en ese choque que hay de ideas, jamás debe culminar eso con violencia. Las diferencias políticas de un ser humano siempre va a estar latente. Entonces, ese es el pluralismo, la diversidad del componente dentro de una sociedad bajo la tutela de la Constitución Política del Estado. Seguiremos viendo. Los principios de mayoría. La definición de democracia como gobierno derivado de la voluntad popular conlleva la necesidad de conocer dicha voluntad. El pueblo es un conjunto de individuos de grandes dimensiones en los estados contemporáneos e incluso en las antiguas ciudades y estados, y en cualquier cuerpo colegiado con diversidad de opiniones manifestadas libremente. Todo ello es reconocido como el valor de la democracia. Se plantea el problema de que difícilmente pueden coincidir todas las voluntades en un mismo sentido para tomar una decisión en torno a quién debe gobernar o qué curso de acción seguirá ante un problema determinado. La unanimidad no es fácil de alcanzar. En un ambiente de libertad igual, tolerancia y pluralismo. No es fácil de alcanzar que un ambiente de libertad, igualdad y tolerancia y pluralismo. Un ambiente de libertad, igualdad, tolerancia y pluralismo. Cuando existen varias opciones y los que se deben escoger no coinciden, la solución es dar preferencia a aquellas en las que convergen más voluntades. Se trata de un criterio cuantitativo, fundado en la aceptación del valor de la igualdad, de modo que si la opinión de cada uno es igual de peso, el número más grande de ellas se determina en la acción de conjunto. Sir Arthur Lewis señala que la democracia supone primariamente que todos los afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar en su elaboración de manera directa o a través de sus representantes, y que la opinión de la mayoría prevalece, a partir de hecho de que la decisión democrática es por definición una decisión colectiva de muchos, en términos de Aristóteles, y que una de sus premisas es la libertad de opinar y decidir, cada uno de los participantes ante la inexistencia de un criterio mínimamente compartido, que muy pocas veces puede ocurrir, y la única forma racional de llegar a una determinación es contando las voluntades expresadas y adoptar la posición que cuente en la mayoría de votos. A eso se llama el principio de la mayoría. Cuando un sector, el MAS, por ejemplo, el MAS en los 20 años de gobierno siempre ha sido mayoría y siempre han impuesto, a veces con consenso, pero muchas veces no. Nosotros, ¿quién están de acuerdo? Toditos en bloque votaba, listo. Se respetaba el principio de mayoría. Pero en el contexto era bastante, ¿cómo les diría? Bastante chocante, ¿no? Porque a eso se llama, dentro de la jerga del poder de la Asamblea Plurinacional, ese rodillo del partido con mayor fuerza política.
que cumple la función del Ejecutivo y también tiene en el Legislativo. Muchas leyes, el MAS, aprovechando su condición, ha hecho eso. Nunca se ha dado el trabajo de decir, a ver, les preguntaremos a estos caballeros qué dicen ellos, por ahí están en desacuerdo. Están en su derecho de estar en desacuerdo, jóvenes. Están en su derecho. Pero aquí hay una pregunta. ¿Será válido su desacuerdo? ¿O será molestar por molestar? Porque es muy diferente el principio de mayoría cuando la minoría solamente te pone trancas por perjudicar. Y ahí sí puede generar esa fricción entre los principios de la mayoría y la minoría, aceptarlos. Porque ese es el juego de la democracia. Bueno, somos minoría, no vamos a lograr. Pero trataremos de ver la próxima ley que va a entrar en tratamiento, negociaremos, porque atenta a esto y a esto. Pero jóvenes, en la práctica es bien difícil, porque siempre la mayoría va a imponer ese su rodillo, a como dé lugar. ¿Ya? Seguiremos viendo. Dice, no compartir en muy pocas veces puede ocurrir la única forma racional de llegar a una determinación. Es contado la voluntad expresada y adoptar la opción que cuenta con el mayor número de votos. Muchas veces este principio de las mayorías generalmente ha sido mal manejado, hasta con mala intención, porque aprovechaban cualquier circunstancia e imponían. El MAS en ese aspecto, jóvenes, en los 20 años de gobierno ha tenido mucho de eso. Directamente no hacían caso. Lo que ellos consideraban que era, lo hacían. Y entonces pues, hay jóvenes que empezó a generar fricción. Las minorías, que eran gente de otros partidos políticos que alcanzaron a tener representación parlamentaria, se enfurecieron, ¿no? Porque cualquier cosa que ellos proponían, el MAS los rechazaba y aprobaba su ley, sus objetivos, etcétera, etcétera. Pero también la cara tiene dos, la moneda tiene dos caras, jóvenes. ¿Y por qué se oponen ustedes? No había argumentos. No había argumentos, jóvenes. Era, como dicen muchos los jóvenes de hoy día, es por joder nomás que estamos haciendo esto. O sea, ni siquiera se dieron el trabajo de decir, oigan, si nos preguntan por qué hemos ido, ¿qué día ha sido? No, que no recuerdo el día. No me acuerdo exactamente de qué era, pero ahí se veía claramente las diferencias. Las diferencias que es cuando estás en minoría o cuando estás en mayoría. El MAS este año va a tener que aguantárselas porque está en la situación ahora de minoría. Salvo, ahí hay un salvo, que algún partido les dé cabida y pueden lograr las cosas. Porque en política hay que ser bien claros, jóvenes. En política ocurre de todo. ¿Ya?
ocurre de todo. Y las cosas que menos uno piensa son las cosas que mayor se dan. Con eso ya les digo todo. Seguiremos viendo. Principios de deliberación. La toma de decisiones por el pueblo, de manera directa o por medio de sus representantes, supone un ejercicio previo que permite a los que habrán de votar conocer los posibles efectos de su determinación y valorar los pros y contras de las opciones disponibles, incluso el descubrimiento de una nueva. Pregunto, os digo, repito, la toma de decisiones por el pueblo de manera directa o por medio de sus representantes supone un ejercicio previo que permita a los que habrán de votar conocer los posibles efectos de su determinación y valorar los pros y contras de las opciones disponibles, incluso el descubrimiento de una nueva. Deliberar. ¿Qué significa la palabra deliberar? A ver, ¿alguno de ustedes me puede dar un significado? Yo sé que esta palabra la utilizan mucho en su casa. ¿O no? Pero déjenme un ratito hablar con este estudiante. Natalia Rocha, buen día. ¿Por qué no estuviste en clases el miércoles? ¿Qué ha pasado? Tú estás en Oruro, ¿no? Escríbeme, por favor, para que me expliques el por qué. Natalia, ¿me estás escuchando? Hola Natalia, buen día. Dime por qué no estuviste el miércoles. No te he visto el día miércoles en pantalla. Te vas a quedar hasta el momento en que yo diga nos vemos mañana. Quédate unos segunditos más para que yo pueda constatar quiénes están en virtual, para así poner en mi lista. Por ejemplo, a ver, si reviso la lista de hoy día, ¿por dónde está Rocha? ¿Ves? No estás en la lista, en la llamada de lista. Ahora te voy a poner presente. Después, Celina, ya estás. Brian no está, entonces pongo falta. Juan Gabriel, ¿te dormiste otra vez? Juan Gabriel, tienes que tratar de poner un despertador para que no te duermas, ¿ya? Te espero el lunes. Luego, a ver, Mateo. José David es el que ha faltado hoy día. Y esta muchacha, Jael Betsy Quispe, o alguna vez ha venido. No, ve, yo no me acuerdo haberle
visto o por lo menos saber que está bien ahora. Ya jóvenes, los virtuales siempre, por favor, esperen que yo les llame lista para saber que están. Y Nati, si tuvieras, Natalia, algún contratiempo, me escribes. Me dices, Licen, tengo esta dificultad. Anotate mi número de teléfono para que me escribas directamente por alguna razón que no pudieras estar. Anótate 77 y también anótense los que no tienen mi número. 7748 0042. Licenciado José Antonio, pónganle mi nombre nomás para que no se complique. No quiero que pongan mi apellido Quiroga porque no quiero que piensen que el tuto es mi pariente, no nada que ver conmigo. Entonces, cuando tengan alguna dificultad, por favor, avísenme, ¿ya? Para saber que está. Pero lo ideal sería que no me falte mucho, ¿ya? Entonces, deliberar. La palabra deliberar es, a ver, en la casa. Te voy a poner en un ejemplo, Irene, disculpa. Irene llega a su casa después de haber meditado tanto. Ahora del almuerzo está el papá, la mamá. Tienes hermanos, me has dicho, ¿no? ¿Menores, mayores? ¿Qué edad más o menos tienen tus hermanitos? Ya. ¿15? ¿Uno más? ¿Cuántos menores tienes? Dos. Uno es de 14 y el otro 17. Ya. Irene les dice, papá, me tengo que casar con el fulanito porque estoy embarazada. ¡Pum! Primero, esa es una patada de la Irene a sus papás, pero directamente ya saben dónde. La pobre mamá se ha desmayado, tu hermano corre a darle agüita, le hace oler alcoholcito, todo. El trauma primero viene, ¿no? El impacto. Ya, pasa el susto, todo. A ver, hablaremos. Bueno, se analizarán las causas, los pros, los contras. Eso es deliberar. Tratar siempre de encontrar una solución, un camino que sea pero beneficioso para todos. No para unos beneficioso y para otros totalmente adverso y complicado. El beneficio debe ser común. Y en esto que hablamos del principio de deliberación, generalmente se lo tiene que hacer en base al consenso de todos. Sí puede haber lo que se llama el disenso. Puede haber. Pero es normal. No creo que en la casa de ustedes, Abril, ¿cuántos hermanos tienes? Tú eres la única. Pero con los tres nomás viven en tu casa. Tienes pero parientes. Tu papá tiene hermanos, tu mamá también. ¿Alguna vez has visto alguna que todos los parientes de tu papá piensan igualito? ¿O hay la diferencia de ideas, de inclinaciones, de gustos, etcétera, etcétera? Sí. En una familia de 5 miembros, 3 hijos y 2 el papá y la mamá, no todos les va a gustar. A mí nos encanta todito lo que es la mermelada de tantos. Uno dirá, a mí no me gusta la mermelada de frutilla, me gusta la mermelada de durazno. Otro dirá, a mí no me gusta la carne de pollo, prefiero más la carne de res. No porque tú, Richard, seas hijo, vas a pensar igual que tu papá.
Tú tienes autonomía en tus decisiones y lo que piensas. Entonces, ahí viene la deliberación. En esa posición del disenso, del decir, yo no estoy de acuerdo. Pero seguiremos viendo. Y dice, la deliberación, lo veremos todo. La toma de decisiones por el pueblo de manera directa o por medio de sus representantes supone un ejercicio previo que permita a los que habrán de votar conocer posibles efectos de su determinación y valorar los pros y los contras de las opciones disponibles, e incluso el descubrimiento de una nueva. Exacto. Quizás en esa fase deliberativa se encuentre otra posición que es bien interesante. Entonces habrá una mano y dirá, colegas, a ver, veremos esa opción. Por ahí resulta para la coyuntura que estamos buscando. Eso, deliberar, y la idea de decir, poner la propuesta en la mesa y que todos, y que al final el resultado digan, ha habido votación en la deliberación sobre esta ley. Han habido de 60 miembros, a ver, ¿cuántos tiene una comisión? Creo que a lo sumo son 15 personas, si no me equivoco. Cuando hay la votación dice, la Comisión X de la Asamblea Plurinacional de Bolivia ha puesto en la fase deliberativa los atenuantes de esta ley. En la votación después de la fase deliberativa se ha llegado al siguiente puntaje. Los que estén de acuerdo, 13. En desacuerdo, 2. ¿Qué demuestra eso? Que casi más allá de la mitad estaba de acuerdo, aunque no sean del mismo partido. Pero cuando es preocupante, cuando en la fase deliberativa se trató, hubo intentos de enfrentamiento, cuando ya esa palabrita sale, hubo intentos de enfrentamiento, ya de por sí, ya la fase deliberativa ha tenido malos momentos. Porque ya hay amenazas. Tú vas a meterte a aprobar esto y vas a ver lo que te va a pasar a ti. O sea, ya tienes una amenaza. Ya no estás libre de discernir en esta deliberación. Ya estás amenazado y coercionado. O tú tienes que hacer esto. No, jóvenes. Puede salir una tercera propuesta y decir que vayamos bajo este sistema. Lo importante es llegar al consenso. No se puede llegar a consenso. A veces es mejor decir, señores, son las 11 de la noche, seguimos peleando sobre esto. Haremos una cosa. Vámonos a nuestras casas a descansar y mañana a las 2 de la tarde volvemos a retomar el tema. Cuando el presidente de la comisión dice eso, es que realmente él se ha dado cuenta de que están a un paso de que alguien se te acerca, ¿por qué eres así? ¡Pam! Tú no te vas a dejar pegar, tú vas a salir. ¿Han visto ustedes en la Asamblea Plurinacional una vergüenza? Agarrándose de sus trenzas. Yo me acuerdo que a una cholita casi ya le estaban dejando en calzones nomás porque una se agarró de su pollera y la pollera más abajito y la pobre cholita se agarraba al otro, lo empujaba con una mano. Eso no es deliberación, eso es violencia, porque ahí se quiso hacer cosas en las que no había acuerdo. ¿Ya? Entonces, ese principio de deliberación tiene que ser consensuado y que todos estén en predisposición de hacer eso. Seguiremos viendo y dice, la deliberación en la teoría democrática abarca dos aspectos.
Uno se relaciona con el proceso mediante el cual se evalúan las razones implicadas en cuestiones determinadas. Y el otro alude al momento en el cual el proceso de toma de decisiones tiene lugar. La deliberación se considera un elemento indispensable, al grado de que a veces se cataloga a la democracia como un gobierno por deliberación o se habla de democracia deliberativa. Esta es el sustrato necesario para quienes deciden cuenten con la mayor información posible sobre los asuntos por resolver. Uno de los grandes problemas que se ha dado en los 20 años del Más Jóvenes es que muchos parlamentarios no leían. Se les hacía llegar, será pues así, 3 hojitas. Por favor, colegas o hermanos, algo que nunca me gustó, lo que el MAS instauró en sus 20 años, todos somos hermanos. El hermano Tams, el hermano Tams. Y después se sacaban la mugre los 2 hermanos. Entonces, por favor, no seamos hipócritas. No quiere decir que por llamarnos hermanos vamos a hacer unos yuncos y nos vamos a llevar bien. No. La fase primera que debe ser insustituible es el respeto. Cuando ya se hablaba, les decía, colegas, ¿han leído lo que se les ha pasado para lo que ya vamos a tratar ahora? Nada, jóvenes, ni siquiera algunos lo habían doblado y lo metieron a su maletín. No, pues jóvenes, si vamos a tratar una ley que vaya en beneficio a algún sector de la población, desde luego que se tiene que saber los pros y los contras. Pero no podemos hacer de manera autoritaria, decir, esta ley se aprueba, pase al Ejecutivo y el Ejecutivo lo lee y promulga, ya lo publica en la Gaceta Oficial. ¿Saben qué es la Gaceta Oficial, no? ¿Sabes qué es la Gaceta, Irene? Tú, Abril, Luz, Dalcy, Marco, digo, Richard, Junior, ya, ustedes van a ser abogados. La Gaceta es cuando aparece una ley nueva, necesariamente tiene que estar en la Gaceta. Es como el periódico del órgano ejecutivo que al ponerla ahí ya es ley que entra en vigencia. Ya. El momento en que el presidente constitucional del país ha publicado, ya es ley. La Gaceta es la instancia donde se publican nuevas leyes que han sido tratadas en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, han sido analizadas, se ha deliberado esto, se ha llegado a un consenso, ha sido remitida del poder de la Cámara de Senadores a los diputados y de los diputados ha ido directamente al órgano ejecutivo. Por lo tanto, el órgano ejecutivo, en sus atribuciones constitucionales, ha publicado esa ley. Eso es el proceso de la deliberación. Cuando se analiza punto por punto, cuando todos están de acuerdo de inmediato, entonces su curso legal. Pero, si de por medio hay intereses creados, no, pues jóvenes, olvídense, eso es difícil. Difícil porque hay un pero. ¿Y cuál es ese pero? Los de la bancada del partido en el café tantos a las 4. Van a un café, se sientan así, están tomando su cafecito, se ponen a charlar. Colegas, Irene, Abril, Luz, Dalcy, Richard y Junior, esta tarde vamos a tratar esta ley. Se oponen. ¿Pero y por qué? Se oponen. Pero si hemos leído, dice que no van a votar a favor. Así se hizo. Yo lo he visto. O sea, oponerse
por oponerse. O en una ley ya que se ha entrado en la fase deliberativa, hay gente que dice, oigan, esta ley es bien abusiva, el pueblo se va a cabrear con esto. Compañeros de tal partido, trataremos esto de llegar a un punto, no podemos lanzar esto. Y esa fase deliberativa se convierte en una interrogante infinita. Generalmente se dice, están discutiendo si los ángeles tienen sexo, porque nunca van a llegar a una verdad. ¿Por qué? Porque no lo quieren, no es porque no pueden. La cuestión es dilatar, dilatar, dilatar. ¿Ya? Bien, jóvenes, vayan a su recreo un ratito. Tienen 15 minutitos, pueden salir. Lo mismo los virtuales tienen 15 minutitos, vayan a tomar su desayuno si no han alcanzado a tomar. Luz, venga un ratito. Se le ha hecho a perder la fotocopiadora, te habré hecho sacar los primeros 5 capítulos, tenlos, me los va a entregar los otros el lunes y me lo das para que te lo hagan y ya, no quiero que te perjudiques. Entonces busca ahora la página, ¿qué número es este? 82. En la página 82, ahí estamos, y te voy a, un ratito, mientras ellos estén descansando, vas a pintar todos los temas, desde el tema 1 hasta el